Hermanos y amigos, la Biblia afirma lo siguiente: que todo lo que hemos creído en Cristo, después de haber sido regenerados, después de haber sido justificados, tenemos que ser santificados. Es parte del plan de Dios para nosotros, y eventualmente Dios nos va a glorificar cuando nos lleve a su presencia. Y ciertamente nuestra salvación comenzó en la eternidad con la elección de Dios de nosotros por gracia, cuando Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que seamos adoptados hijos suyos. Pero esa elección se cumplió más adelante en la historia, cuando el Espíritu Santo nos visitó, cuando Él nos llamó eficazmente y nos regeneró, produciendo en nosotros un nuevo nacimiento que ocurrió en tiempo y espacio cuando escuchamos el Evangelio, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Y lo glorioso del Evangelio es que cuando creímos en Jesucristo, fuimos justificados, fuimos declarados legalmente justos e inocentes por estar unidos a Cristo, a su vida, muerte y resurrección. Y al ser justificados, cuando Dios ahora nos ve a Cristo en nosotros. Él ve su vida perfecta, Él ve su muerte que saldó la deuda, Él ve su resurrección que nos da vida eterna y nos libra de condenación, aplicados a nuestro corazón por pura gracia. Y todo eso que Dios hizo en nosotros como parte de su gracia al elegirnos, regenerarnos, justificarnos a través de Cristo, eventualmente nos introdujo a algo que la Biblia llama como la santificación. Miren, la santificación de Dios en los creyentes se construye sobre la justificación. Recuerden que en la justificación somos considerados inocentes, no porque en realidad lo seamos, sino porque estamos en Cristo, posicionalmente en Cristo. Por eso es que somos aceptados por gracia y seremos aceptados por gracia por el resto de la eternidad. Por eso es que somos hijos de Dios. Por eso es que se nos garantiza que seremos libres de condenación. Pero Dios sabe que aunque tenemos esa posición legal en Cristo que nos hace justos y perfectos, nuestras vidas están lejísimas de ser santos, de ser perfectos delante de Dios. Es cierto, cuando nos arrepentimos y creímos, fuimos sellados con el Espíritu, pero el Espíritu venir a morar en nosotros inició una obra de santificarnos a la imagen de su Hijo. Por eso, lo que queremos en Cristo, toda iglesia de Cristo en todo lugar y en todos los tiempos, ha sido una iglesia llena de hombres y mujeres con muchos defectos, con muchas mañas, con muchos problemas de carácter que Cristo a través de su Espíritu ahora se ha comprometido con cambiar y transformar. ¿Quiénes estamos en esa lista? Wow, si tú eres sincero, tú tienes que levantar las dos manos. Hermanos y amigos, las iglesias somos hospitales con muchos pecadores heridos, con muchos pecadores enfermos, que aunque somos admitidos y perdonados por gracia, necesitamos tratamientos, cirugías, terapias, yesos, inyecciones, medicamentos. Y yo reconozco que yo soy el primero. Yo reconozco que necesito que Cristo me siga santificando, transformando por gracia a la imagen de su Hijo. Tenemos que admitir que somos pecadores en proceso de cambio. Y no obstante, una fe real, una fe viva, una fe verdadera va a evidenciar la obra del Espíritu,
transformando corazones en todas las áreas de su vida. Si tú estás ejerciendo una fe real en Cristo, tú tienes que probar que tu fe es real con cambios y transformaciones reales en tu carácter. Y aunque todos los creyentes debemos luchar para cambiar, no debemos pretender ante Dios o ante los hombres una perfección farisaica. En una iglesia centrada en el Evangelio, que quiere vivir en la gracia y por la gracia, ¿ustedes saben lo que nosotros hacemos? Nosotros confesamos que somos débiles, confesamos que somos pecadores en necesidad de cambio. ¿Y tú sabes qué hacemos? Pedimos perdón y solicitamos paciencia tanto de Dios como de los demás, mientras Dios nos santifica por medio de su palabra. Y tenemos que reconocer que Dios aborrece la hipocresía religiosa. No podemos creer en Cristo y mentir sobre nuestros defectos e imperfecciones. Tenemos que traer nuestros defectos de carácter a la cruz para seguir siendo perdonados y traerlos a su Espíritu para que con el poder de la resurrección de Jesucristo seamos habilitados para cambiar. Y esto me venía a mostrarles tanto la foto como ese pequeño video, porque el proceso de santificación se puede comparar a un iceberg, a un témpano de hielo que está casi un 90% debajo del agua. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos confronta inmediatamente sobre nuestros pecados pasados, y eso es lo que se puede ver a simple vista y nos guía en el arrepentimiento y a la fe, a apartarnos de ellos y a cambiar. Pero nosotros nos conformamos con cambiar externamente solamente en las áreas en que son visibles para la mayoría de personas. Pero hermanos y amigos, Dios no quiere que tratemos solamente los problemas de carácter superficiales, que son obvios, sino todos los que están debajo del agua y que Dios conoce perfectamente y que nosotros mismos en nuestras conciencias sabemos que son áreas en las que Dios también nos llama a cambiar. De modo que en el proceso de santificación, Dios va a usar el calor de las pruebas para exponer nuestros defectos. Así como en ese video ustedes veían cómo el calor del sol brillaba derritiendo el iceberg y sacando hacia afuera lo que estaba debajo del agua, que no estaba a simple vista de los demás. Hermanos, el sol es el fuego que quema la parte expuesta de nuestro carácter, pero que va derritiendo poco a poco nuestras imperfecciones, desplazando la parte exterior y sacando hacia afuera la inferior para tratar con todo nuestro ser. Las pruebas sacan a la luz nuestros defectos. Y en medio de las pruebas, Dios quiere que su palabra y su espíritu jueguen un papel de santificarte y transformarte. Lamentablemente, por nuestra inmadurez y por nuestro orgullo, solo estamos conscientes de una pequeña parte de nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de cambiar. Y es por eso que Dios envía las pruebas. O sea, que las pruebas forzan que salga hacia afuera la parte oculta de nuestro iceberg, de nuestro carácter. Y así, poco a poco, Dios va progresivamente a tratar las áreas defectuosas de tu vida. Y a medida que el sol de la obra de Dios avance en ti y cambie áreas, Dios va a seguir enviando más pruebas para seguir revelando más áreas que necesitan la obra santificadora de Dios y de su palabra. Por eso es que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana un mensaje que hemos titulado Santificados por la palabra en medio de las pruebas. Santificado por la palabra en medio de las pruebas. Y tenemos una verdad que controla todo este texto y que podemos resumirla y aplicarla a nuestras vidas de esta manera. Ya que las pruebas revelan las áreas pecaminosas de tu carácter,
tú debes permitir que Dios te santifique con su palabra en medio de las pruebas. Hermano, Dios va a usar las pruebas, es uno de sus instrumentos que Él ha diseñado para tratar contigo. Así que en medio de ellas, deja que esas áreas de tu carácter sean santificadas con la palabra a medida que Él te va mostrando las áreas que necesitan transformación. Miren, toda la carta del pastor Santiago está tratando con el tema de una fe real. Esta es la serie de predicaciones que nosotros hemos estado llevando a cabo aquí en Ciudad de Gracia en los últimos meses. Y en este capítulo 1, Santiago nos sigue mostrando cómo las pruebas en nuestras vidas son un medio de gracia para evidenciar si en verdad tenemos una fe real y para que crezcamos en una fe real. De hecho, en el capítulo 1, versículos 2 al 8, fuimos retados a confiar en el buen plan de Dios en medio de las pruebas. De los versículos 9 al 11, Dios nos llamó a gloriarnos en las humillaciones de las pruebas. Y en los versículos del 12 al 18 fuimos alentados en las pruebas con las bendiciones prometidas de Dios y perseveramos, y con el conocimiento del carácter de Dios de nuestro lado. Así que el argumento final de Santiago, de los versículos 17 y 18, que conectan con la porción del versículo 19 que vamos a comenzar a estudiar, es esta: Dios es un Dios bondadoso, y en medio de las pruebas Él va a usar el sufrimiento para nuestro bien. No dudes de que Dios es bueno aún en medio del dolor, y Él va a usar el sufrimiento para tu bien. Y si por medio de la palabra de verdad ya Él nos dio el mayor de los regalos, que fue el nacimiento, el nuevo nacimiento por gracia, también por medio de su palabra Él quiere darnos el regalo de la santificación por gracia. Su bondad nos dio salvación, su bondad nos da santificación. Así que vamos a estudiar varias maneras cómo tú debes permitir que Dios te santifique con su palabra en medio de las pruebas. Y la primera manera, cómo debes permitir que Dios te santifique con su palabra, es dejando que Dios te muestre tu necesidad de cambio con la palabra. Deja que Dios te muestre tu necesidad de cambio por la palabra. Mira conmigo los versículos del 19 al 21. Dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Miren, si ya sabemos que Dios es bueno cuando Él planifica las pruebas para nuestro crecimiento espiritual, entonces cuando Dios envíe nuevas pruebas a tu vida, ¿cómo tú vas a reaccionar? ¿Cuál debería ser la respuesta tuya al obrar de la soberanía y la providencia de Dios en tu vida? Santiago dice, oye lo que dice Santiago, que tú debes estar atento a la voz de su providencia. Tienes que estar atento a la voz de Dios en su palabra escrita. Y es por eso que tú debes ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irar. Cuando de repente la adversidad toque tu puerta, ¿qué vas a hacer? La mayoría de nosotros no estamos preparados para cuando llega la aflicción. Y la reacción de nosotros al obrar de Dios es de ira y de qué. Nos airamos contra Dios, nos airamos contra las circunstancias, comenzamos a murmurar y a quejarnos porque no creemos ni aceptamos que Dios esté usando la dificultad para bendecirnos. Y en esa reacción incrédula, en esa reacción emocional de ira, de queja y de murmuración, la Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, no puede obrar la obra santificadora de su justicia en ti. Por eso que en vez de airarte y quejarte, Dios te dice:
escúchame. Escúchame. Presta atención a lo que yo quiero mostrarte. Con las pruebas, Dios está sacando, revelando áreas defectuosas de tu carácter. Y si te detienes a escuchar espiritualmente a Dios, en humildad y en mansedumbre, podrás entender cuál área de tu carácter necesita transformación. A mí me encanta lo que dice Martin Henry sobre este pasaje. Él dice: es nuestro deber escuchar bien cómo Dios nos explica sus providencias, lo que Él diseña a través de ellas. Que decir como David le dijo a Dios en uno de los salmos, precipitándose en incredulidad durante su aflicción, pensó que Dios lo había abandonado y su reacción fue: cortado soy de delante de tus ojos. O como dijo Jonás, en una reacción airada contra Dios, cuando Dios secó la planta que le daba una sombra en Nínive, él dijo: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y es cierto que las pruebas son difíciles y no queremos para nada ser insensibles a todas las emociones que podamos sentir en el momento del dolor. Pero tanto David como Jonás se airaron y murmuraron contra Dios. Y lo que Santiago nos está diciendo es que en lugar de censurar a Dios durante las pruebas, debemos abrir nuestros ojos y corazones para escuchar lo que Él nos quiere decir. Así que en vez de oponerte a la obra de santificación en medio de las pruebas, Dios quiere que tú y yo respondamos con un silencio manso y humilde, que nos permite escuchar la palabra, que nos permite escuchar al Espíritu, mostrándonos qué áreas de nuestro carácter son pecaminosos y que tenemos que desechar. Por eso es que Santiago dice que debemos desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. La palabra desechar significa despojarnos, quitarnos, deshacernos de la corrupción moral que todavía está en nuestro carácter y de las abundantes actitudes, reacciones y conductas impías que todavía surgen de nuestro corazón. De modo que en la santificación Dios quiere que nos despojemos del viejo hombre, que le demos muerte a esos deseos y a esas pasiones desordenadas, para que no reine el pecado, sino que reine la palabra y el Espíritu en nosotros. La palabra y el Espíritu están trabajando juntos para redarguirnos y corregirnos. La palabra y el Espíritu nos redarguyen, nos convencen de las actitudes y conductas carnales que tenemos que desechar, y en el corregir de la palabra y el Espíritu nos muestran por qué esas actitudes y conductas no glorifican a Dios, nos destruyen a nosotros mismos y ofenden a los demás. Y por eso yo te pregunto, ¿cómo estás tú respondiendo cuando Dios usa las pruebas para mostrar tu necesidad de cambio? ¿En qué áreas de tu carácter hace tiempo que Dios te está mostrando que tú necesitas cambiar? ¿Te estás tú airando? ¿Estás tú quejándote o murmurando contra Dios? Mira, Dios no puede cambiar un corazón que ignora, rechaza y resiste la convicción y la corrección de la palabra y del Espíritu. Cuando Dios expone tus faltas, tus debilidades y pecados, en vez de encubrirlos o de justificarlos, yo te exhorto: tráelos a la cruz de Cristo. Recibe perdón de Dios y al mismo tiempo confiesa que necesitas cambiar. Deja que Dios use la prueba para mostrarte tu necesidad de cambio, porque una fe real deja que Dios lo redarguya y lo corrija en medio de la prueba. Pero esa es la primera manera como tú debes permitir que Dios te santifique con su palabra, y es dejando que Dios te muestre la necesidad de cambio con la palabra. La segunda manera es recibiendo con humildad la instrucción santificadora de la palabra en nuestras almas. Recibe con humildad la instrucción santificadora de la palabra en tu alma. Mira el versículo 21, dice: recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas.
Miren, una vez que Dios te convence de las áreas defectuosas que deben cambiar en tu carácter, Dios luego te exhorta a que te dejes entrenar. Déjate entrenar en la santidad con la palabra de Dios. Por eso te dice, recibe con humildad la palabra implantada. Una fe real tiene deseos genuinos provocados por el Espíritu de ser instruido y de ser entrenado en la voluntad de Dios. Y aunque somos exhortados a recibir la palabra, el verdadero creyente tiene hambre y sed por conocer la voluntad de Dios. Quiere y desea recibir la palabra, quiere y desea que Dios lo cambie y lo transforme con su palabra. Y la misma palabra de verdad que una vez nos hizo nacer de nuevo, es la misma palabra implantada en nosotros que tenemos que seguir recibiendo para crecer en nuestra santificación. Y me encanta porque Santiago dice que esa palabra es poderosa. Esa palabra es poderosa para salvar al pecador que se arrepiente y cree, y esa palabra es poderosa para santificar al creyente que desea que Dios lo transforme. Mire, así como un bebé recién nacido no se le tiene que enseñar a tener hambre por la leche de su madre, el hijo recién nacido de Dios no se le tiene que enseñar a tener hambre por la palabra. Una evidencia de un verdadero creyente es que tiene hambre y sed por la bebida y la comida espiritual de la palabra de Dios. Ese es el impulso natural de una nueva vida en Cristo, de una nueva creación. Cristo dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El discipulado genuino se evidencia por una sed y por una obediencia continua a las Escrituras. Y cuando tu fe es real, no solamente estás conectado con el Dios vivo, de quien fluye la vida y el poder que te hace sensible a su palabra, los verdaderos creyentes también aman la palabra y su mayor gozo es entenderla y obedecerla para así agradar al Señor. Por lo tanto, cuando Dios te muestre los defectos de tu carácter, en ese momento Él no solamente quiere redarguirte y corregirte, Él también quiere instruirte. Él quiere entrenarte conforme al hombre perfecto que es Cristo. Y es por eso, como un discípulo intencional de Jesucristo, ¿qué debes hacer? Debes cultivar el hábito de leer, meditar, memorizar, guardar en tu corazón la palabra de Dios, no solamente en tu vida personal, sino también junto a tu familia de fe. El discípulo que tiene una fe real quiere ser instruido, entrenado, reconoce que vino a Cristo con muchísimos malos hábitos de pecado, con tantos defectos de carácter, que entiende que necesita entrenamiento en cada área de su vida, en cada responsabilidad, en cada rol, en cada etapa de la vida. Se vuelve como un niño que quiere aprender, como un nuevo empleado que empieza un nuevo trabajo y en su nueva posición quiere que le enseñen a hacer exactamente todo como lo debe hacer. Así reconoce un nuevo creyente que necesita ser entrenado sobre cómo agradar a Dios, y por eso busca continuamente y fielmente la palabra que tiene el poder para santificarlo y transformarlo. Y yo te pregunto, ¿estás tú cultivando el hábito de leer, escuchar y meditar en la palabra de Dios? ¿Estás buscando ser lleno de la palabra de Dios en tu vida? El sincero deseo por aprender la palabra es una de las marcas indiscutibles de ser un hijo de Dios. Cuando un verdadero hijo de Dios recibe una bendición, ¿tú sabes lo que hace? Él recurre a la palabra para encontrar pasajes que lo lleven a tener un corazón de alabanza y acción de gracias a Dios. Cuando está tribulado, Él busca en la Biblia palabras de consuelo y aliento y fortaleza. En tiempos de confusión, busca en la Biblia palabras de sabiduría y guía. Cuando es tentado, busca en la palabra las normas de pureza y justicia para resistir el pecado. La palabra se vuelve la fuente de verdad que le da la victoria en las tentaciones y pruebas. Se convierte en su aliado más cercano, no solamente porque lo libra del pecado, sino también porque lo guía a una comunión gloriosa, íntima y amorosa con su Salvador. Todo cristiano debería hacer un inventario personal
de su hambre y de su sed por la palabra. Debes preguntarte con honestidad: ¿es mi verdadera delicia? Como decía el salmista, ¿es mi verdadera delicia la ley del Señor? ¿Estoy yo meditando en ella de día y de noche? Y miren, para Dios santificarnos con su palabra en medio de las pruebas, no solamente tenemos que dejar que Dios nos muestre nuestra necesidad de cambio, no solamente debemos recibir con humildad la instrucción santificadora de su palabra en nuestras almas, sino en tercer lugar tenemos que ejercitarnos en aplicar a nuestro carácter las virtudes de Cristo reveladas en su palabra. Mira conmigo el versículo 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y miren, ahora Santiago nos guía a un paso más en nuestra santificación. Y este paso es vital para que Cristo viva en nosotros por medio de su Espíritu. Y es cuando Santiago nos manda a ser hacedores de la palabra. Cualquier persona puede aparentar ser religiosa, diciendo amén, conformándose externamente a una apariencia de piedad, estando entre cristianos, cambiando superficialmente hasta su manera de hablar, utilizando un vocabulario bíblico y hasta disfrutando sinceramente de las bendiciones externas de estar alrededor de personas que aman a Cristo y le siguen. Pero Santiago nos dice que una fe real es más que ser un oidor pasivo de la palabra. En la parábola del sembrador dice que la semilla que fue sembrada en pedregales es aquel que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda, sino que solo es temporal. Y cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución por la palabra, enseguida tropieza y se cae. Es decir, que uno puede ser un oidor religioso, uno puede ser un oidor infructuoso de la palabra de Dios, que solo demuestra un gozo inicial al escuchar la palabra de manera temporal, pero cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, no hay fruto de una fe real, porque al final no hay obediencia a la palabra. Y hermanos y amigos, la fe real se demuestra aplicando a nuestro carácter las virtudes de Cristo reveladas en su palabra, aún en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque es en medio de las pruebas, de las dificultades de la vida, que una fe real se apropia de Jesucristo y demuestra su autenticidad al mostrar que Cristo está siendo formado en su carácter. Observa bien conmigo el texto, porque Santiago utiliza una ilustración con la que todos nos podemos identificar. Todos, en diferentes grados, utilizamos el espejo diariamente para asearnos y prepararnos. Y Santiago dice que la Biblia es un espejo que nos muestra los defectos de nuestro carácter, nos redarguye, nos corrige, pero también la Biblia nos muestra la imagen de Jesucristo. La Biblia nos muestra las virtudes del hombre maduro, las virtudes de la persona que agrada a Dios en todo. Y naturalmente todo el que hace el ejercicio de mirarse en un espejo tiende a verse activamente para tomar medidas si está despeinado, si está desalineado, desordenado, hasta sucio. El que mira al espejo de la palabra de Dios y no ve su pecado, está muerto espiritualmente. El que mira el espejo de la palabra de Dios y no ve a Jesucristo, al hombre perfecto y maduro, al cual estamos llamados
a crecer y en el cual estamos llamados a ser santificados, está muerto espiritualmente. El que mira al espejo de la palabra de Dios y no es provocado al arrepentimiento, a creer en Cristo y a desear que Cristo crezca en él, se engaña a sí mismo y tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo. Todos los verdaderos creyentes luchamos por ser hacedores de la palabra. Y aunque en algunos momentos de nuestra vida todos hemos sido culpables de ser oidores pasivos y olvidadizos, el Espíritu de Dios, que comenzó la buena obra de santificarnos a su imagen, prevalece en nosotros. El Espíritu nos guía a mirar atentamente la perfecta ley que revela el carácter maduro de Cristo y nos impulsa a permanecer en la palabra y al mismo tiempo nos capacita, dándonos el poder y la gracia para finalmente vestirnos de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. El mirar atentamente la palabra, el permanecer en la palabra, indica que miro continuamente el espejo de la palabra para encontrar mis defectos y luego activamente tomo las medidas necesarias para aplicar a mi carácter las virtudes de Jesucristo. Pero ustedes saben que la transformación espiritual duele. La transformación espiritual duele porque el espejo de la palabra me llama a morir a mí mismo. El espejo de la palabra me llama a rendirme a Cristo. El espejo de la palabra demanda que con el poder del Espíritu Santo yo me vista de Jesucristo. La transformación de la palabra, aunque duele, eventualmente trae la libertad de vivir para la gloria de Dios. Trae la libertad de estar en el centro de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para todos aquellos que la creen, la abrazan y la disfruten. Un hacedor eficaz es uno que pasa del mero vocabulario religioso a una vida progresivamente obediente y transformada a la imagen de Cristo. Pero yo quiero terminar mostrándole la última manera cómo una persona permite que Dios santifique su vida con su palabra. No solamente debes dejar que Dios te muestre tu necesidad de cambio, no solamente debes recibir con humildad la instrucción santificadora de la palabra, no solamente debes ejercitarte aplicando a tu carácter las virtudes de Cristo, sino que finalmente debes demostrar de forma evidente y genuina las transformaciones de la palabra en tu vida. Eso es lo que dice Santiago. Mira el versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Finalmente, Santiago termina esta porción exigiendo. Él exige que demostremos evidencias de nuestra fe, que demostremos que nuestra fe es real, que demostremos que Cristo verdaderamente se está formando en nosotros, apuntando a áreas de nuestro carácter que después de estar en Cristo deben estar siendo transformadas. Por ejemplo, algunos vienen a Cristo con muchos pecados de la lengua, mienten, maldicen, atropellan, se jactan, chismean, calumnian, y lo que Santiago nos está diciendo es que un verdadero discípulo de Cristo va a demostrar en medio del fuego del día a día de sus relaciones interpersonales que con la gracia de Dios y con el poder del Espíritu él va a aprender a ponerle un freno a su lengua. Va a demostrar de forma evidente y genuina que el Espíritu Santo poco a poco le está dando la capacidad de controlar su lengua, de darle muerte a los pecados de la mentira, de las maldiciones, de las palabras corrompidas, del atropello, de la jactancia, del chisme, de la calumnia. Y por igual, si eras egoísta y solo vivías pensando en ti, en tus propias necesidades, una vez que estás en Cristo, una fe real va a demostrar que Cristo se está formando en ti
y convirtiéndote a ti en una persona generosa, que te preocupas por los necesitados, como por ejemplo los huérfanos y las viudas de la iglesia, que en general son ejemplos de personas necesitadas, a veces de ayuda económica, a veces de compañerismo. Y de igual manera, si antes de conocer a Cristo estabas corrompiéndote en los vicios y en los placeres del mundo, una demostración sincera y genuina de tu fe es que aún viviendo en un mundo corrupto y en medio de una generación perversa, tú vas a aprender con la gracia y el poder de Dios a apartarte de la fornicación, a apartarte de la borrachera, a apartarte de la cultura tramposa, avariciosa, que hasta roba para conseguir lo que quiere. Aprenderás a apartarte progresivamente de las impurezas de este mundo, mostrando de forma evidente y de forma genuina que Cristo te está transformando a través de su palabra. Hermanos y hermanas de Ciudad de Gracia, Cristo fue quien en Mateo 5:20 dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino. En otras palabras, no podemos profesar fe en Cristo, no podemos aparentar ser cristianos si no estamos demostrando que Cristo está viviendo su vida progresivamente en nosotros. Si seguimos siendo los mismos mentirosos de siempre, si seguimos siendo los mismos chismosos de siempre, si seguimos siendo los mismos egoístas, los mismos fornicarios, los mismos tramposos, entonces Santiago dice, nuestra religión es vana y probablemente Cristo no está en nosotros. Si eres de Cristo y estás en Cristo, su palabra y su espíritu te darán a ti testimonio en tu espíritu, testimonio a la iglesia y testimonio al mundo de que eres un hijo de Dios, que aunque no eres perfecto, porque ninguno lo somos, aunque no eres perfecto, estás siendo transformado, estás siendo progresivamente perfeccionado a la imagen de Cristo. Pero no queremos que nadie salga de aquí solamente sintiendo culpa, porque la culpa es parte de lo que hace el Espíritu Santo para convencernos. Queremos que tú salgas aferrado a la gracia que Cristo nos da para poder crecer, para poder cambiar, para poder ser transformado a la imagen de Cristo, aún en medio de las pruebas, a través de su palabra. En Cristo hay gracia, en Cristo hay perdón, en Cristo hay nueva vida, en Cristo hay poder para nosotros cambiar en personas que podemos vivir para la gloria de Dios. En esta mañana yo te invito a que te acerques a Cristo. Y si todavía no has sido salvo, ven a Él para que Él te dé un nuevo corazón, una nueva naturaleza, que puedas dejar que Dios use las pruebas y a través de su palabra te santifique más y más a la imagen de Jesús. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de nosotros sentarnos alrededor de tu palabra y de nosotros poder escuchar tu voz nuevamente. Perdónanos, porque cuando tú obras soberanamente en nuestras vidas, muchas veces estamos airados, estamos quejosos, estamos murmurando y no hacemos ese silencio humilde y manso que se te quiere para poder escuchar tu voz y para poder recibir la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, usa tu palabra, instrúyenos. Somos pecadores que necesitamos entrenamiento. Queremos ver tu palabra moldeándonos de tal manera que al vernos en el espejo de la palabra de Dios podamos ver claramente cuáles son nuestros defectos, pero al mismo tiempo podamos apropiarnos de Cristo, vestirnos de Cristo y poder ver tu gracia transformando corazones, cambiando carácter, para que seamos como tú quieres, hombres y mujeres maduras, enteramente preparados para toda la vida. Señor, y que aquí todos podamos demostrar evidencias claras de que nuestra fe es real, de que aquí no hay nadie aparentando ser religioso,
de que aquí no hay nadie pretendiendo hipócritamente estar caminando contigo. Queremos ser pecadores sinceros, que nos anclamos a tu palabra y a tu espíritu para dejarnos transformar. Señor, glorifícate en esta mañana en medio de Ciudad de Gracia, y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.